En esta oportunidad vamos a hablar de cómo realizar una presentación oral. Es un gran tema porque, aunque parezca mentira, es uno de los miedos más grandes de la humanidad, esto de hablar en público y de hablar con otros. Les sugiero que presten atención a esto porque también estos consejos que vamos a ver en esta presentación les puede ayudar a mejorar muchísimo su rendimiento a la hora de hacer presentaciones de exámenes orales, ¿sí? O presentaciones grupales durante los cursados. Lo primero que uno tiene que tener presente es que tiene objetivos que tienen que ver con lograr la atención de la mayoría del público, y tengan en cuenta esto, la mayoría, ¿sí? No necesariamente todos los que estén presentes van a prestarnos atención. Cada sujeto sabe por qué llegó a ser parte del auditorio, por qué está presente en esa sala para escucharlos. Así que mientras logren la atención de la mayoría, estamos contentos. Luego, encontrar herramientas para capturar el interés. Cada uno sabe en qué contexto está haciendo la presentación oral, pero no necesariamente va a ser eso una garantía que nos van a estar prestando atención. Así que tenemos que encontrar en las variables, en las entonaciones, en los recursos, elementos que cada tanto vayan llamando la atención del auditorio. Además, tenemos que poder generar o impulsar el deseo en el otro para sostener su atención en lo que estamos diciendo y le vamos a decir. Tenemos que generar o traer algún tipo de propuesta como cierre, que sea la conclusión. Tenemos que pensar que el que nos está escuchando tiene que poder llevarse un resumen de lo que ha escuchado y una respuesta a la pregunta: ¿y para qué vine a darte mi tiempo? Por último, y al finalizar el encuentro, siempre se debe tener un espacio de interacción con quienes nos han escuchado para poder aclarar alguna duda, y también un timing para evitar entrar en confrontaciones que nos distraigan del objetivo original de la presentación. Generalmente, cuando uno piensa en una presentación oral, cree que comienza en el mismo momento en el que empieza a hablar ante el auditorio. La realidad es que no, que hay un elemento previo, una instancia previa, que es donde yo armo el andamiaje sobre el cual se va a sostener mi presentación. Les tengo aquí una breve reseña de cada uno de los puntos. Después ustedes ampliarán o se meterán más en el tema a través de la bibliografía. Pero lo primero que tenemos que tener claro es cuánto sabemos de lo que vamos a hablar. ¿Para qué? Para poder llevar adelante una investigación adecuada, para poder actualizar lo que vamos a decir, para que lo que tengamos que decir tenga pertinencia al contexto y al grupo con el cual nos vamos a interactuar. Lo siguiente es la preparación del material. Es muy importante revisar las placas con las que vamos a trabajar, los videos, los recursos, cada uno en función de su personalidad y de su manejo de la temática tiene distintos elementos que va a poner en funcionamiento a la hora de presentar la temática. Y también es bueno, en lo posible, ir generando algún tipo de programa o algún tipo de material que le permita al auditorio seguir qué es lo que nosotros vamos a ir presentando. Es importantísimo revisar que las instalaciones físicas estén en condiciones adecuadas, la temperatura, qué tipo de sonido hay en el lugar. A veces se contrata un espacio y se contrata el sonido por otro lugar, y cuando vamos a la presentación y no hicimos este recorrido o este testeo previo, nos encontramos con que hay mucho eco o el sonido es excesivo para la sala y terminamos aturdiendo a quienes nos fueron a escuchar. La preparación psicológica tiene que ver con nuestro estado emocional, cómo estamos frente a esa preparación, a esa presentación, a la temática que vamos a dar, y también a la audiencia, a la que tenemos que tener algún tipo de acercamiento previo, de investigación previa, de dónde vienen, quiénes son, qué tipo de formación profesional. Esto es importante porque depende del nivel cultural que uno vaya a encontrar en el auditorio, va a ser también la exigencia que van a tener hacia nosotros como oradores.
La presentación personal, cuando ustedes ingresen a la bibliografía van a encontrar que hay una serie de sugerencias vinculadas a los caballeros y a las damas. En la actualidad esto está bastante más descontracturado, pero sí es cierto que más allá del estilo que podamos elegir, traje, pollera, maquillaje, etcétera, la presentación personal debe ser prolija en general y va a decirle mucho a quien nos escucha sobre nosotros. Entonces es muy importante también tener presente esto. ¿Qué es lo que le queremos transmitir? Recuerden la importancia del mensaje, la comunicación no verbal. ¿Qué es lo que queremos que el auditorio piense de nosotros, ¿no? Imagínense que muchos científicos tocan heavy metal, pero probablemente cuando vayan a hacer una presentación científica no vayan con las tachas ni con las camperas de cuero a hacer esa presentación, y si lo hacen con algún estilo un poco más elegante o más acorde a la situación. La puntualidad es importante. En esto les invito a pensar qué es lo que sienten ustedes cuando hay un retraso a la hora de la presentación. Y otro elemento, y esto también ténganlo en cuenta porque esto les ayudará un montón a ustedes a la hora de hacer presentaciones de exámenes o presentaciones orales de trabajos prácticos, tiene que ver con la duración de la exposición. Uno calcula esto repitiendo, diciendo varias veces el discurso en voz alta. Se pueden grabar, se pueden filmar incluso para también poder verse y ver cuáles son sus actitudes corporales. La presentación oral requiere un ensayo previo que les va a permitir a ustedes saber cuánto pueden o no extenderse por placa, y a veces incluso uno piensa, bueno, me gusta este video, lo voy a poner, y cuando completa la presentación, la filmó y la revisó, tiene también mayores herramientas para evaluar la pertinencia o no del uso de ese recurso u otros que ustedes tengan a disposición. Llegado el momento de la presentación, que es cuando ponemos a andar todo lo que hemos preparado previamente, siempre es importante poder contar con una tercera persona que ofrezca una introducción, una conclusión de la presentación, como para que esa exposición quede un poco más prolija y le vaya brindando al auditorio las herramientas para saber en qué concentrarse y cómo concentrarse durante nuestra presentación. A continuación están todos estos puntos que son la dicción, la intensidad de la voz, el lenguaje corporal, el estilo, la claridad, la variedad y la precisión del discurso. No son puntos que uno vaya a manejar por partes, actúan todos juntos. El tema de la dicción es fundamental. Hay generaciones que están acostumbrados a hablar de manera gutural, con la boca muy cerrada, no pronuncian las letras, y eso hace que se menosprecie su expresión porque cansan para poder escucharlos, porque no se los entienden, pero además el hecho de no poder pronunciar las palabras adecuadamente lo que hace es que el que escucha crea que tienen un bajo nivel cultural o que desconocen o no están a la altura de la temática que quieren ofrecer. Así que practiquen mucho su dicción, practiquen mucho su claridad, porque eso proyecta al receptor la idea de personas asentadas, formales, bien profesionales, seguras de lo que están diciendo. La intensidad de la voz, generalmente en los auditorios se cuenta con el recurso del sonido, con un micrófono, pero muchas veces no nos damos cuenta y terminamos gritando frente al micrófono pensando que de esa manera nos van a escuchar más. En la realidad es que no nos sirve gritar, aturdimos, y hay muchas veces el grito también lo que genera en el receptor es la sensación de falta de elocuencia, falta de seguridad respecto a lo que estamos diciendo. El estilo tiene que expresarnos a nosotros, tiene que ver con nuestra personalidad y se va a manifestar a través de la dicción, la intensidad de la voz, el lenguaje corporal. No lo voy a detallar, lo hemos hablado bastante
todo lo que tiene que ver con lo no verbal, con lo gestual, nos evidencia, pone cuán seguro estamos o no de lo que estamos diciendo, la claridad y la precisión con la que vamos a hablar. Si nosotros ya hicimos una investigación previa de qué auditorio estamos manejando y entonces habremos elegido las palabras adecuadas, pero además construiremos nuestro discurso de modo tal que no se pierdan en lo que le vamos a decir y los puntos centrales estén bien claros. Y por último, la variedad tiene que ver con la cantidad de recursos, de ejemplos o de fuentes que podamos exponer a la hora de hacer nuestra presentación oral. ¿Qué va a pasar durante la presentación oral? La bibliografía nos habla de los sabelotodos. Los sabelotodos son personas que tratan de interrumpir para corregirnos, para manifestarnos su desacuerdo con lo que estamos planteando. A los sabelotodos hay que manejarlos de manera cordial y pedirles que nos esperen hacia el final de la charla para mantener una interacción y que también tengan la paciencia para poder permitirles que ustedes concreten la expresión total de su exposición. Pero otras cosas también les va a pasar que el comportamiento o el lenguaje no oral, el lenguaje gestual, también ustedes lo van a estar viendo. No es que solamente los ven a ustedes frente al público los van a estar viendo cuáles son las actitudes, y muchas veces se van a sentir amenazados o van a sentir que lo que están diciendo tiene poco interés, poca importancia, que están haciendo mal la presentación, porque la actitud corporal de muchos, las miradas e incluso la interacción entre algunos miembros del auditorio les pueden llegar a hacer sentir eso. Bien, esto va a pasar, así que ustedes aíslen esas actitudes corporales. Obviamente cuando se masifica el desinterés, se muestra corporalmente, entonces ahí sí deben corregir su presentación oral, pero siempre va a haber un mínimo grupo de espectadores que asisten. Ellos sabrán por qué motivos asisten y se quedan en sus presentaciones, que pueden hacerles sentir a ustedes que lo que están diciendo no reviste interés. Aíslenlos, no permitan que este tipo de actitudes corporales terminen, o este tipo de interacciones entre miembros del auditorio terminen distrayéndolos de lo que quieren decir. Y una vez que terminó la presentación oral, tampoco terminó la exposición. Es muy importante darnos unos minutos para hablar con el público, para ver y escuchar qué es lo que tienen que decirnos, agradecerles por el tiempo que les han ofrecido y también permitirle al equipo que los ayudó en la presentación, tanto sea en la redacción del discurso, en la elaboración de las placas, a las personas que hicieron posible que ustedes estén donde están y hayan dado con éxito esa exposición oral. A modo de resumen les dejo esta placa, no los voy a leer todos. Básicamente seguimos enfocándonos en la construcción del vínculo con el otro, entendiendo que ese vínculo no se construye solamente desde lo verbal, que va a estar compuesto de una serie de elementos que tienen que ver con la comunicación gestual, con la mirada, con la forma y la cadencia en la que pronunciamos nuestras palabras. También nos va a hacer mejor nuestra presentación, nos va a permitir dar una mejor calidad en la presentación, el repaso del espacio, de las comodidades que va a tener nuestra audiencia. Cuanto mejor sea la comodidad, más dispuestos o más tiempo de atención vamos a tener. Y por último, nunca se olviden de manejar o de generar espacios donde haya una retroalimentación, un feedback. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir a ustedes crecer, ampliar, mejorar esta presentación que tal vez puedan realizar a futuro.
los dejo con este material y todos los otros que están colgados ya en el canal de YouTube y en la página de la materia, para que bueno, vayan leyéndolos, escuchándolos, trabajándolos. No son materiales que revisten mucha complejidad intelectual, pero sí que requieren de parte de nosotros la suficiente humildad para reconocernos en lugar de receptores y en lugar de emisores, para mejorar nuestros vínculos. Recuerden que la única forma en que los grupos sociales y las organizaciones avanzan es a partir del entendimiento, de la comprensión de unos a otros. De no darse eso, se empantanan las relaciones y se empantanan el desarrollo de las organizaciones y de las sociedades. Que estén muy bien.